En la mañana, 6:40 en El Espectador de Radio Ambato. En El Espectador de Radio Ambato, la noticia se genera con los protagonistas en vivo. En esta mañana recibimos en los estudios de Radio Ambato a César Antonio Martín Moreno, presidente del Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, más conocido como el Consejo de Comunicación, a nivel del Estado ecuatoriano. Hay varias actividades que se están cumpliendo y esto busca básicamente la protección del trabajo periodístico, entre otras acciones. Bienvenido a Radio Ambato. ¿Cómo se está trabajando desde el Consejo en este sentido? Buenos días. Muchas gracias, muy buenos días a ustedes, a la audiencia, gracias por la invitación. Bueno, efectivamente el Consejo de Comunicación es la institución nacional, estatal, que tiene como principal competencia buscar y promover la solidez y la sostenibilidad del sistema de comunicación social en el Ecuador. Esta es una tarea importante que la desarrollamos en base a tres ejes fundamentales y directos de gestión. El primero es precisamente la prevención y la protección del trabajo periodístico realizada a través de un mecanismo que lleva ese mismo nombre, que está justamente diseñado para salvaguardar dentro de las competencias y acciones que tiene el Estado esta actividad tan importante como es el periodismo en todo su rol. Otro eje fundamental en el cual desarrollamos este tema es a través de la capacitación formal y también académica de todos quienes conforman el el sistema de comunicación del país, promoviéndola desde los distintos ejes. Tenemos desde capacitaciones en habilidades como las que hemos desarrollado acá en la ciudad de Ambato, a también el soporte con becas para formación académica para periodistas y trabajadores audiovisuales. Y el tercer eje, que no es menos importante, es el tema de promoción de la comunicación a través del monitoreo. Nosotros tenemos un departamento que permanentemente monitorea los contenidos de los medios a través de radio, televisión y también prensa escrita, y que detecta posibles vulneraciones o prevenciones a los derechos de grupos o sectores que pudiesen ser sujetos a este tema, y promueve, porque recordemos que el Consejo ya no tiene capacidad desde hace algunos años, no tiene capacidad ni sancionatoria ni regulatoria en el sentido de imponer procesos administrativos o algún tipo de afección, y más bien promueve un esquema de autorregulación. Entonces por eso hablo de un tema promotorio, es decir, nosotros visitamos a los medios, les hacemos ver cuando existen algún tipo de vulneraciones, les hacemos justamente, estamos trabajando en esto, un checklist de cuáles son las cosas que la ley les dice deben cumplir para que sus comités autorregulatorios los activen. Hemos tratado de resumir muy brevemente las líneas de acción principales del Consejo, pero hay muchos detalles dentro de cada una de ellas. Ahora, presidente, en este concepto es importante ir señalando algunas cosas importantes, ¿no? Hay una ley de comunicación que justamente está ya referida en el contexto a nivel general, pero claro, el tema de lo que era el anterior organismo, sancionatorio 100%, cuando no se difundía algo o cuando se difundía y que supuestamente no tenía un interés superior en el tema de comunicación, un tema bien complejo. Por eso nace nuevamente con esta concepción o se reconfirma el Consejo de Comunicación con estos nuevos ejes. Sí, definitivamente las instituciones que precedieron a la actual, la famosa Supercom y la Cordicom como tal, que ahora son son las que llevan la historia de lo que hoy es el Consejo de Comunicación, tienen un recordatorio tal vez no tan alegre, ¿verdad? Por las épocas que usted muy claramente menciona. En función de posiblemente un control una acción sancionatoria demasiado rigurosa, estricta, que posiblemente atentaba o se debía a ciertos intereses. Hoy el Consejo de Comunicación, estipulado por la Ley de Comunicación en sus reformas de 2019 y 2022, tiene un rol mucho más importante. Partamos del principio fundamental científico, técnico, académico, que la regulación debe existir en la comunicación. Nadie lo ha discutido ni ha dicho, no, la comunicación en pro de la libertad de expresión significa hacer, decir y plasmar lo que sea. No, la regulación debe existir. Lo que la ley actual promueve es un esquema de autorregulación. ¿Qué significa eso? Que cada medio de comunicación debe tener un comité, debe tener un esquema, a más del comité editorial, que les permita establecer sus contenidos en función de lo que la ley establece. Hay muchas cosas que están en la ley
¿verdad?, en la Ley Orgánica de Comunicación, que deben ser cumplidas, no porque no haya un organismo que está con la pistola en la cabeza de la gente, yo diga, bueno, la ley está ahí y no la cumplo. Deben ser cumplidas. Entonces nosotros en ese sentido estamos trabajando en algo importante que no se había hecho. Una ruta justamente de soporte, de promoción de estos comités de autorregulación, donde, a pesar de que tenemos ese viejo adagio que los abogados dicen, el no conocimiento de la ley no le exime de la culpa. De la culpa. Bueno, nosotros vamos a ir donde los medios y les vamos a decir, mira, aquí está un checklist. Esto es lo que la ley, en su fundamento más básico, primero nos dice, ¿verdad? En su comité usted debería tener un visto en todos estos casilleros, ¿verdad? Vamos a ayudarle a cómo implementarlo, vamos a ayudarlo a cómo revisarlo. Hay unos temas de franjas horarias que se establecieron en la Constitución vigente que no han sido retirados. Ya. Pero que vemos que muchos medios no los cumplen. Exactamente, eso iba a decir, y José Luis, que tiene una inquietud, pero permítame, José Luis, ese tema, ¿no? O sea, como ya no hay una especie de control, cumplíamos, ahora no, ya lo hemos retirado, el tema de las franjas horarias, el tema relacionado a algunas acciones, por ejemplo, que deberíamos seguirlas cumpliendo. Por ejemplo, la cantidad de contenido educativo que tiene que haber en un medio, muchos medios no lo cumplen. El tema intercultural también. El tema intercultural, pluricultural, muchos medios no los cumplen. Entonces nuestro propósito es precisamente hacer un mea culpa, si se quiere, de cada uno, ¿verdad? Mira, aquí está, reúnase su comité, trabájelo, funcione, que eso está en la ley, ¿no? Entonces ese es un poquito el tema de la palabra promoción dentro de nuestro consejo, ¿verdad? Tenemos que mantener un sistema de comunicación saludable y a través de la capacitación, como decía, no solo la académica formal, sino también en estos temas, es fundamental para poder tener ese sistema más saludable, ¿no? Así es. Bueno, vamos con un tema también que resume la actividad que ayer cumplió en horas de la mañana en la parte académica, el Consejo de Comunicación. A las 6:47 damos a conocer que en Ambato se realizó una jornada de capacitaciones organizada por el Consejo de Comunicación. Todas las voces cuentan. El evento académico realizado por el Consejo de Comunicación se desarrolló en el campus de la Universidad Indoamérica en Ambato. En varios talleres abordaron inteligencia artificial aplicada a la comunicación, fotografía de impacto visual, agentes de igualdad, además de streaming y podcast. César Antonio Martín, presidente del Consejo de Comunicación, manifestó que no son los únicos temas que ofrecen mediante capacitaciones. Que tenemos también talleres de temáticas paralelas abiertos perennemente a través de nuestra página web, que es www.consejodecomunicacion.gov.es. Por supuesto, estos están en modalidad MOOC digital, pero tienen también certificados que son validados por el Ministerio del Trabajo. Es decir, hay muchas oportunidades de capacitación permanente para los periodistas. Andrés Yuccha ofreció el taller de streaming y podcast. Destacó que actualmente hay más consumidores de estos contenidos en Internet. La importancia, sobre todo, más que el tener el equipamiento, es saber cómo conectar con la audiencia, cómo hablar con las personas, tener un desenvolvimiento y también un poco manejar la parte de lo que son los planos, los tiros de cámara y ese tipo de elementos, y sobre todo el audio, cuidar siempre el audio. En los talleres que hemos trabajado, y sobre todo a nivel de medios, se habla mucho a nivel de radios, de medios digitales, de temas de interés y de entretenimiento. Una de las participantes, Isabela Martín, comentó que estas capacitaciones permiten mejorar los conocimientos. Me gusta mucho el tema del podcast porque hemos visto un auge en las redes sociales y creo que se puede, digamos, adaptar en varias áreas. Por ejemplo, puede ser en el área de tecnología o ya sea en el área de entretenimiento, pero me parece una herramienta importante de conocer. ¿Usted ha generado podcast tal vez? No, pero sí soy consumidora en internet de muchos de ellos y me interesaría saber un poquito más de ellos también. Los jóvenes que se sienten atraídos por la comunicación también están de acuerdo con que se brinde capacitación. A la final ya me faltan 2 años para graduarme y eso me ayuda a informarme sobre qué es lo que me gustaría hacer para mi futuro. Jenny Pauta es parte del Consejo de Comunicación. Ella destacó la capacitación bajo el tema Agentes de Igualdad, que se lo hace en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Humano. Siempre nos olvidamos de las personas que cuidan a una persona con discapacidad. Es una brecha que tenemos en la sociedad porque nos preocupamos de las personas con discapacidad, pero no nos preocupamos de las personas que cuidan a una persona con discapacidad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es su vivencia el día a día? Es así que un cronograma de capacitaciones se prevé cumplir en el transcurso del año 2026, con visitas a territorio por parte del Consejo de Comunicación. Bueno, y con base a esta actividad cumplida precisamente a César Antonio Martín, señor presidente del Consejo de Comunicación, entiendo que en territorio ha sido la disposición suya estar presentes con estas capacitaciones durante el resto del año. Y veo que no solamente es en temas de comunicación.
Sí, definitivamente la postura y el objetivo que hemos tenido al asumir la institución en mayo del año anterior fue difundir, ampliar y extender nuestro esquema territorial. Somos una institución nacional, pero que últimamente estuvo muy centrada su acción en la provincia de Pichincha, tal vez por la misma herencia de lo que era el Consejo, pero al centralizar nuestra acción en la promoción de las leyes, del derecho y de la acción del trabajo periodístico, no es mejor estrategia posible que se nos haya ocurrido que justamente trabajarla en territorio. Pero verán, nuestro accionamiento es integral. ¿Qué es lo que hacemos? Nuestra institución depende de un cuerpo colegiado como tal que debe sesionar mensualmente. Entonces lo que hacemos es movilizar todo el Consejo integralmente a una ciudad, a una provincia, a un territorio. Primero con estas capacitaciones y en paralelo también con la sesión del Pleno del Consejo. Hemos tenido el acompañamiento de algunos consejeros. Ayer fue también. La sesión también, perdón. No, aquí. Ayer tuvimos Sí, nuestra se sesión del mes de febrero, la segunda del año, ordinaria, regular acá en la ciudad de Ambato. Y justamente eso nos permite, al venir todos acá, ¿verdad?, conversar con los gremios periodísticos, conversar con los medios de comunicación, vivir y palpar las realidades que pudimos hacerlo en el evento de ayer, ¿no?, conversando con la gente, sentándonos y poder también entender cuál es nuestro rol y nuestra gestión y de qué manera cumplirlo de manera más efectiva. Ahora, ¿cómo usted ve, presidente, el tema relacionado al ejercicio periodístico en el país? ¿Ha tenido la oportunidad de estar en algunas provincias? ¿Ha tenido la oportunidad también de estar fuera del país, en el Consejo, en otros países en donde también tiene un concepto general? El tema de la comunicación es básico, fundamental, cómo se maneja, cómo se expresa, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que usted expresaba, ¿no?, en determinado momento. Una cosa es el tema de ejercer, el tema del periodismo, informar a la comunidad, pero también con responsabilidad, ¿no? Y ahora con el tema de varios espacios digitales que se han abierto, en fin, el tema de redes sociales inclusive, como que es bastante complejo esto, ¿no? Me atrevo a decir que tal vez es el tema más desafiante que tenemos enfrente. Creo que hay hechos indudables que hoy no tienen retorno. Los medios digitales, la forma digital como un medio de difusión masiva, está aquí tecnológicamente y está aquí para quedarse. Así es. No hay retorno, no hay alguien que diga, no, ya se van a ir y vamos a volver a la radio. No, más bien van a ir en auge. Y como ya hemos visto, muchos medios van a pasar de la forma tradicional a basarse exclusivamente en la forma digital. Entonces, la regulación tiene que responder a esa realidad. No puede sentarse a esperar que las cosas vuelvan a una antigüedad tecnológica que no van a volver. Entonces, ahí tenemos un montón de desafíos y como bien lo citó usted, no solamente es un desafío del país, es una realidad que se vive a nivel regional y a nivel mundial. Nosotros como Ecuador somos miembros de la PRAI, que es la plataforma de reguladores audiovisuales de Iberoamérica, donde están todos los países de América y también España. Y justamente en las reuniones que hemos tenido en el exterior con ellos compartimos esa misma realidad. Se habla mucho dentro de la PRAI de lo que se habla de la regulación no estatutaria y que tiene mucho que ver con la realidad, que es poder establecer mecanismos de regulación que no están respaldados por las leyes o por la legislación vigente. De hecho, la Ley de Comunicación del Ecuador no reconoce la existencia de los medios digitales como tal hoy en día. Y es por eso que los medios digitales no pueden o no forman parte del registro público de medios nacional, porque la ley no lo permite. Estamos trabajando precisamente a través de impulsos en la Asamblea Nacional para revertir esa realidad. Es más, yo siempre digo como buen profesional ingeniero del fondo técnico, donde se habla de las oscilaciones antes de la estabilidad, que muchas veces hay que ir, venir antes de estabilizarse. Resulta que estuvieron en la ley y luego fueron removidos en la ley del 2019 y básicamente, entre el 2019 y el 2020 estuvieron un ratito reconocidos los medios digitales y por eso en esa ventanita, parece como, perdón, voy a lanzarme mi cuñita, parece como mi Emelec que el otro día pudo registrar jugadores 2-3 horas, ¿verdad? Y después ya no. Igualito le pasó a los medios digitales. Y resulta que hay como una cantidad de 40 medios digitales, por ejemplo, que en ese espacio se lograron inscribir, registrar. Y claro, el resto dice, ¿yo por qué no? ¿Por qué no? Ahora no hay cómo. Porque la ley no. Bueno, estamos trabajando a nivel de asamblea, a nivel de este tipo de cosas para primero incluirlos, porque eso es un hito que no tiene retorno, ciertamente. O sea, necio sería decir, no, ya van a desaparecer. No van a desaparecer. Y segundo, una vez que los medios, ¿verdad?, se puedan incluir,
establecer controles mínimos, obviamente dentro del esquema que la ley nos permite de autorregulación, de constitución, de pues temas básicos laborales que debe tener un medio, porque en cambio venimos al otro extremo, que también lo mencionó, Sí. que es que mañana una persona agarra una camarita, la alza la mano y dice soy un medio de comunicación, ¿verdad? Y ese viene el tema, porque obviamente todos quieren los derechos, pero pocos piensan en las obligaciones. Y hay unos temas importantes que tienen que trabajar, ¿no? Que tienen que trabajar. Pero se está trabajando en eso. O sea, Es para nosotros una prioridad, definitivamente, ¿no? Obviamente no depende 100% de nosotros, Sí, sí, sí. sin embargo lo estamos impulsando de una manera efectiva y activa. Es una discusión importantísima que está en todas partes del mundo. Tal vez los referentes, porque esto se extiende a las plataformas, o sea, nosotros tal vez nuestra realidad más tangible son los medios digitales, pero esta problemática se extiende a las plataformas. ¿Quién controla el contenido en las famosas plataformas de streaming que existen hoy, 2 o 3 importantes, ¿verdad? Eso es terrible. ¿Qué pasa si hay violaciones a los derechos de niños, niñas, adolescentes en Terrible, esas ¿no? plataformas? Entonces es un tema que se discute a nivel regional y obviamente viene a ser un tema de mercado. El mercado importa bastantísimo. ¿Cuáles son los únicos 2 países que tienen algo de regulación en ese tema? México y Brasil, de la región me refiero. Claro, ¿Por qué? Su porque volumen. en otros continentes un poquito más se está trabajando también. Quería preguntarle, aprovechando la presencia suya, en el escenario de la conformación del Consejo de Comunicación entiendo que existe un ente directivo, si cabe, ¿no? Y que contiene algunos integrantes. Me parece que de la Federación de Periodistas se tiene a la magíster Nidia Susana Piedra, al doctor Alberto Palacios, y ahora se ha hecho una convocatoria con fecha de cierre 2 de marzo para que también se integre un representante de los medios privados en el Consejo de Comunicación. Sería con voz, básicamente, no con voto, pero sí con voz. ¿Cómo es esta situación? ¿Quiénes se integran actualmente? Y esta convocatoria, ¿qué nos puede decir? Sí, bueno, muchas gracias. Sí, el Consejo de Comunicación, como habíamos dicho, su autoridad máxima es un cuerpo colegiado. Es una institución estatal, pero que tiene independencia operativa, ¿verdad? Es un consejo básicamente similar a algunas figuras que existen en el Estado. Y el cuerpo colegiado lo conforman 10 representantes, 5 representantes con voz y voto, que corresponden a un representante de la función ejecutiva, que soy yo, un delegado de la función de transparencia y control social, un delegado de los consejos nacionales de igualdad, también uno de los gobiernos autónomos y un delegado de la ciudadanía. A más de eso se suman 5 representantes que tienen voz únicamente, que son 2 representantes de los gremios de periodistas y 3 representantes de los medios de comunicación, uno por los privados, uno por los públicos y uno por los comunitarios. Recientemente nosotros tuvimos un proceso de revisión, ¿verdad? Obviamente al ser una directiva, si se quiere, que fue posesionada en mayo, hicimos un tema de revisión estatutaria y de cumplimientos de requisitos y también de algunos de los temas que se exigen de acuerdo a la ley, y por ende 3 consejeros no formaron parte más del medio, entonces del consejo, del pleno del consejo. Esto hizo que se establezca un procedimiento para la selección y para la conformación de los miembros faltantes. Hicimos una convocatoria y recientemente se posesionaron ya los 2 representantes de los gremios periodísticos, que los acaba de mencionar, ¿verdad? Usted. Sin embargo, no hubo recepción por parte de los medios de comunicación privados, así que justo el día miércoles hicimos ya la convocatoria para la selección del representante de los medios privados. Un poquito cómo es en resumen este proceso. Bueno, los medios privados pueden hacer una postulación al Consejo directamente, pueden hacerlo ya sea en forma individual o a través de alguna asociación que debidamente los represente. Luego de que se hacen estas de respectivas postulaciones, el Consejo convoca a una audiencia presencial a las instituciones que postularon, si son 6, 7, 8, y entre ellos se hace una elección de quién sería el representante con su suplente. Justo estamos en la espera de recibir las postulaciones. Perfecto, ¿no? Claro, presidente. Y una inquietud que tenía, en blanco y negro, ¿cómo ve el tema de comunicación? Le decía, el ejercicio periodístico, claro, de los medios, porque una cosa es los propietarios de los medios y otra los trabajadores de los medios, quienes estamos haciendo los medios. ¿Cómo ve esta realidad en el país? ¿Está bueno, avanzado, en comparación, por ejemplo, al resto de Latinoamérica, por ejemplo? Bueno, yo veo que en la comunicación en el Ecuador tiene unas bases y unos sustentos muy sólidos. Definitivamente hay temas por trabajar, como en todas partes. Sin embargo, creo que contamos con esa definición. Yo creo que el tema más importante, el que mencionamos muy rápidamente, el tema digital, es fundamental porque nos va a poner a todos sobre la misma mesa, no porque yo soy
un medio o un periodista que trabaja en un medio digital debo hacer ciertas cosas y el que trabaja en el otro otras. Es un tema fundamental, un hito fundamental. ¿Qué nos falta? Nos falta muchas veces ese tema del raciocinio y de la autocrítica por parte de algunos trabajadores de la comunicación. Lo que hablamos hace un minuto, ¿no? Ya. Ser trabajador de la comunicación representa tener muchos derechos, entre ellos la libertad de expresión, pilar de la democracia, pero también representa una responsabilidad importante. El tema de contrastar la información, el tema del respeto, especialmente a los grupos que tienen algún tipo de capacidad importante, ¿verdad? Ujú. Yo creo que por ahí nos falta un poquito más trabajar y ahí es donde nosotros tenemos que impulsar. El tema periodístico y de protección es un tema que tiene aristas bastante complejas. Nosotros, a través de del mecanismo de prevención y protección al trabajo periodístico, tenemos algunos avances importantes, tanto a nivel regional. Recientemente, en el mes de septiembre, tuvimos el primer encuentro regional de mecanismos de prevención y protección de trabajo periodístico, que el primero de todos se dio aquí en el Ecuador, donde vinieron representantes de distintos países de Latinoamérica, y elaboraron un documento importante que tiene que ver justamente con las realidades y cuáles son esos hitos y esos puntos que nos falta avanzar. Hemos trabajado de manera muy decidida en temas como, por ejemplo, ampliar el financiamiento de este mecanismo. Vale recordar que el mecanismo y nosotros como tal, al ser una institución del Estado, lo que hacemos es articular con las demás funciones del Estado las acciones referentes a protección. Por ejemplo, para ser muy claro, el ejemplo más sencillo, si hay una tentativa de agresión física a un periodista, no es que vamos a contratar a una seguridad privada para que lo proteja, somos del Estado. Tenemos que trabajar en conjunto con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional para articular esa defensa. Si hubiera una amenaza a un periodista por por el ejercicio de su trabajo, cubrir algún tema complejo, hoy en día, por ejemplo, el asunto del crimen organizado, en fin. Así es. ¿Cómo puede activar ahí el Consejo? Nosotros lo que hacemos es levantar una alerta. Nosotros tenemos una dirección que está permanentemente monitoreando en redes sociales las alertas. Si hay una alerta por parte del propio periodista, tenemos los canales a través de nuestra página web, el más sencillo de recordar, www.consejodecomunicacion.gov.es. Tenemos una ventana para levantamiento de alertas. Lo primero que hacemos en esos casos es contactar con el periodista afectado y ofrecerle las ayudas que tenemos a través de las instituciones del Estado. Protección a través de la Policía Nacional, temas de asesoría y de apoyo judicial a través de la Defensoría Pública, temas de cuidado o de subsanación de problemas médicos a través del Ministerio de Salud o del Ministerio de Gobierno y antes del Ministerio de la Mujer con temas de ayuda psicológica, que nos han permitido, de hecho, en alguna ocasión nosotros hemos puesto denuncias a nombre de periodistas en Fiscalía en casos de acoso o de problemas que hayan ocurrido. Eso nos faculta hacerlo y hacemos el seguimiento, pero todo depende de lo que el periodista decida hacer, comunique y decida hacer, porque por oficio nosotros no actuamos si no es con la venia de ellos. Esta iniciativa surge tras los hechos de violencia que se dieron contra 2 o 3 periodistas, si la memoria no me falla, en el sector costero, por ejemplo. ¿Surge tras eso o existía antes de? Esto surge a raíz del caso de los periodistas del diario El Comercio. Okay. Ahí es donde la Asamblea Nacional incluye la creación del mecanismo de prevención y protección al trabajo periodístico. Pero el mecanismo no se ha detenido nunca, ha venido funcionando porque su acción básica es a través del propio presupuesto del Consejo de Comunicación y de las instituciones del Estado que funcionan. Sí nos faltan algunas cosas y se ha debido a que, cuando encontramos el Consejo, encontramos que el mecanismo existía en la ley, pero no existía en los estatutos. Y por tanto, cuando se le pidió un financiamiento para el personal administrativo y para ciertas acciones, el Ministerio de Finanzas nos dijo, no, pues ustedes no están en el estatuto, no les podemos dar. Entonces nosotros hemos venido trabajando decididamente hacia eso y justamente casi que de primicia, ¿verdad? Nosotros hemos recibido el visto bueno del Ministerio del Trabajo, les cuento, y entonces por fin, luego de varios años, el mecanismo de prevención y protección del trabajo periodístico ya forma parte del estatuto del Consejo y ahora ya lo hemos hecho, pero falta la formalización. Ministerio de Finanzas, necesitamos para algunas cosas, pero verán, son para algunas cosas porque el mecanismo viene funcionando con el presupuesto de la institución y va a seguir funcionando así y con el presupuesto de las instituciones que dan el soporte. Hay ciertos temitas, como por ejemplo la parte administrativa, como por ejemplo ciertos gastos de remediación, ¿verdad? Que igual tenemos que coordinarlo con el Ministerio de Finanzas, que se tienen que articular y que necesitábamos este tema para poderlo financiar de manera adecuada. Ciertamente. Hoy hemos dialogado con César Antonio Martín Moreno. Él es presidente del Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación.
el Consejo de Comunicación a nivel nacional. Que tenga un buen día, entiendo que hay agenda para hoy también acá en el territorio. Antes de despedir Sí. a nuestro invitado, quiero transmitirle 2 mensajes que llegan a través de Facebook Live. La primera, ¿cómo podemos contactar al señor? Existen algunas observaciones a medios de comunicación que realizan violencia, fomentan violencia, xenofobia, racismo. Ya. El otro dice, la libertad de expresión no es la carta abierta para agredir al que piensa diferente. Me parece interesante. ¿Cómo poderlo contactar a usted para que directamente llegue esta queja O en que habla de territorio, violencia? cuando usted ¿O va a tal dónde vez dirigirse? reunirse con los representantes de la sociedad civil también, ¿no? La manera más sencilla para poder contactar con el Consejo y poder ampliar sus acciones es a través de la página web. Igual también tenemos una central telefónica allí, pero toda la información está allí. Permítanme recordarles para que la ciudadanía y los trabajadores de la comunicación lo tengan presente. www.consejodecomunicacion.gov.es, todo seguido, ¿verdad? Lo tipeamos en la página web, ahí hay unas ventanillas específicas para el tema de alertas o para el tema de comentarios. Y por supuesto, estamos totalmente preparados en nuestra oficina en Quito, pero obviamente por el tema regional entendemos que no sería tal vez la manera más ágil para hacerlo. Creo que la página web es la manera más sencilla, alguien se contacta inmediatamente y les pone en función todas las acciones que tiene el Consejo. Muy bien, éxitos al señor presidente del Consejo de Comunicación. Un buen día para usted. Muchas gracias, gracias por la oportunidad, un saludo nuevamente a ustedes y a la audiencia, que tengan un excelente día.